Hola a todos. Antes de comenzar, agradecer la posibilidad de compartir con vosotros esta presentación. A lo largo de ella, quisiera, de una manera muy didáctica, introduciros en el fascinante mundo de las células madre y las interesantes perspectivas que supone su empleo como futura terapia tanto para el síndrome de Sjögren y otras enfermedades inmunomediadas. Me presento. Mi nombre es Antonio Villatoro y, entre otras, desarrollo mi actividad como investigador en el campo de la terapia celular, fundamentalmente en el ámbito de las enfermedades inmunomediadas, en colaboración con diferentes centros y entidades. La medicina regenerativa ha surgido en estos últimos años como una nueva especialidad basada en potenciar los efectos reparadores y regeneradores del propio organismo. Para ello, empleamos tres diferentes grupos de estrategias. Por un lado, la utilización de determinados biomateriales, como por ejemplo el titanio, cerámicas u otros materiales que son perfectamente compatibles con tejido del organismo. Otro grupo lo representan un número importante de biomoléculas, como por ejemplo el plasma rico en plaquetas. Y por último, lo que sin duda es el avance más importante en esta especialidad, que son el empleo de las células. La utilización de las células como elemento terapéutico es lo que conocemos como terapia celular. Existe una gran cantidad de tipos celulares candidatos a ser empleados en terapia celular, pero son, sin duda alguna, las células madre las estrellas en esta especialidad gracias a sus prometedores resultados. La gran cantidad de conocimientos sobre las células madre acumulados en estas últimas décadas ha dado como fruto la puesta en marcha de un enorme número de estudios clínicos en medicina humana, en las cuales se emplea algún tipo de célula madre como elemento terapéutico para la curación en una enorme variedad de enfermedades. A día de hoy encontramos registrados casi 8.200 estudios clínicos con células madre. Recordar que los estudios clínicos, en sus diferentes fases, son los que nos van a permitir evaluar la seguridad y eficacia de un fármaco y son el paso previo para la salida de nuevas terapias. Pues bien, ya que tanto hablamos de células madre, ¿qué es exactamente una célula madre? El concepto de célula madre alberga a un conjunto de células indiferenciadas que, independientemente de su origen, comparten dos aspectos muy interesantes. Por un lado, su capacidad de autorrenovación, es decir, dar origen a una célula hija exactamente igual que su progenitora. Y por otra, en determinadas circunstancias dentro del organismo, se va a producir una diferenciación de las mismas en diversos linajes celulares, dependiendo del órgano o tejido en el cual se localicen. De una manera muy simple, las células madre se pueden clasificar atendiendo a su origen. Por un lado, podríamos hablar de las denominadas células madre embrionarias, que proceden de las primeras fases del desarrollo del embrión. Este tipo celular demuestra un enorme potencial regenerador, siendo capaz de dar origen a todos los tipos celulares del organismo. Sin embargo, esta capacidad reparadora es la que ha limitado actualmente mucho su empleo clínico, ya que va asociada también a un alto potencial de desarrollar tumores. Por otro lado, tenemos las células madre extraembrionarias, obtenidas de aquellas estructuras que envuelven al feto durante la gestación, como son la placenta, el cordón umbilical o el líquido amniótico. Tienen una menor capacidad de diferenciación, pero no poseen el potencial de producir tumores como las embrionarias. Por último, existe otro interesante grupo de células madre, las denominadas células madre adultas, localizadas en distintos tejidos u órganos del individuo adulto y encargadas de su reparación y mantenimiento. Entre todos los tipos celulares destacan las denominadas células madre mesenquimales, que van a ser los protagonistas de esta presentación, ya que, gracias a una serie de características, las hacen ideales para su uso en terapia celular. En esta imagen he querido resumir
las tres fuentes más habituales de donde se obtienen células madre mesenquimales en medicina regenerativa, y son el tejido adiposo, la médula ósea y el cordón umbilical. Aunque todas ellas comparten una serie de características similares, sí existen algunas diferencias que van condicionadas por su origen, los cuales las pueden hacer más ideales para el tratamiento de patologías concretas. Sin embargo, hay un detalle muy interesante a comentar cuando hablamos de mesenquimales en estos tres tejidos, y es el escaso número presente en los mismos. Entre todas estas fuentes, vemos que es el tejido adiposo el que mayor número de mesenquimales alberga, de tal manera que por cada millón de células de grasa solo existen escasamente unas 40.000 células mesenquimales. Por ello, de cara a su futura utilización como producto, se necesitan de técnicas específicas de aislamiento, caracterización, cultivo y conservación, que nos van a permitir conseguir las dosis necesarias para su empleo clínico. Para que os hagáis una idea, los tratamientos de terapia celular con mesenquimales son dosis de millones de células, por lo que son fundamentales todos estos protocolos de procesamiento a nivel de laboratorio. Una vez conocido lo que es una célula madre mesenquimal, es muy interesante conocer su mecanismo de actuación. Hoy en día está más que escrito que el mecanismo de acción de las mesenquimales es un mecanismo paracrino. Este mecanismo es realizado a través de la liberación de multitud de sustancias con una gran variedad de actividades biológicas y cuyo conjunto se engloba bajo el concepto de secretoma. Dentro de este secretoma se alojan una gran cantidad de factores solubles por un lado y por otro unas vesículas secretadas por la célula, algunas de ellas con el tamaño de un virus y que poseen gran cantidad de capacidades inmunomoduladoras y reparadoras. Quisiera resaltar estos conceptos, ya que volveremos a hablar de ellos a lo largo de esta presentación, al presentar interesantes estrategias para su futuro uso con medicamentos inmunomoduladores. A través de estos diferentes componentes del secretoma se van a producir una gran variedad de acciones sobre el tejido lesionado, que van a determinar la reparación o la regeneración del tejido dañado. Pues bien, entre las diferentes acciones que realizan las mesenquimales a través de su secretoma, destaca sobre todo su gran capacidad de modular el sistema inmune. Este efecto ha hecho de este tipo celular una gran protagonista entre todas las estrategias de modulación hoy existentes, haciendo que la terapia celular con mesenquimales sea una gran alternativa terapéutica en multitud de patologías inmunomediadas. De esta manera, la interacción entre las mesenquimales y su secretoma con los diferentes tipos celulares del sistema inmune permitirá una gran variedad de efectos y con ello modular las respuestas aberrantes que se producen en muchas de estas patologías. Existen una serie de diferentes condicionantes que pueden afectar a la cantidad y calidad de nuestras propias mesenquimales, siendo uno de los más importantes la edad. Conforme se incrementa la edad, va disminuyendo el número de mesenquimales y de sus propiedades. Por lo tanto, vamos perdiendo capacidad reparadora y regeneradora, cuya consecuencia es el propio envejecimiento. En esta imagen se ve de una manera muy gráfica cómo disminuye de forma muy progresiva el número de células madre mesenquimales en la médula ósea en el ser humano en relación a la edad. Así, en el recién nacido vemos una proporción muy alta, la cual disminuye de una forma muy notable en los individuos más viejos. Interesante también destacar que hoy en día se ha demostrado que en numerosas patologías inmunomediadas como las que aquí se muestran, existe una alteración en el funcionamiento de las propias mesenquimales, lo que indica que las propias células son también parte de la enfermedad al perder su capacidad inmunomoduladora y reparadora. Es decir, existe una disfuncionalidad de las mesenquimales en estas patologías inmunomediadas. Estos aspectos son muy interesantes de cara al entendimiento de la enfermedad y al posible uso de estas células en estos pacientes. Pues bien,
Cuando existe un daño en un tejido u órgano, a pesar del número escaso de mesenquimales que existen en los mismos, estas células se van a activar para multiplicarse, migrar hacia los tejidos dañados y comenzar a cumplir su función reparadora. En un individuo sano, al existir calidad y cantidad suficiente de mesenquimales, se va a producir la curación o reparación de la lesión. Sin embargo, en aquellos individuos en los que sus células son escasas o disfuncionales, no se va a producir la curación total de la misma, manteniéndose la patología como ocurre en muchas enfermedades o en el propio envejecimiento. En muchas de estas circunstancias, un aporte externo de nuevas mesenquimales, que es lo que se realiza con la terapia celular, puede ayudar a favorecer la restauración de este equilibrio. Conociendo lo que es una célula madre mesenquimal y su mecanismo de acción, expliquemos en qué consiste un tratamiento celular con mesenquimales. Como hemos hablado, una dosis celular necesita de un considerable número de células. Para conseguirlas, a partir de la muestra de tejido donante, se aíslan las escasas células existentes y se cultivan en condiciones específicas para incrementar su número. Posteriormente, estas células pueden congelarse hasta su futuro uso. Esta manera de conservación nos va a permitir crear biobancos de mesenquimales para ser guardadas para un futuro empleo clínico, facilitando su rápida disposición. Cuando hablamos de terapia celular, tenemos que aclarar un par de conceptos. Cuando las células son aplicadas al mismo individuo que las donó, se habla de terapia celular autóloga. Cuando se usan en un individuo diferente al donante, hablaríamos de terapia celular alogénica. Una de las grandes ventajas de las mesenquimales es su capacidad de eludir al sistema inmune y, por tanto, de ser empleadas de manera alogénica. Con esta estrategia, eliminamos grandes inconvenientes del uso autólogo en pacientes muy mayores o con determinadas patologías en las que sus células madre no son buenas. Pues bien, y siguiendo con nuestra temática, ¿qué es lo que sabemos hoy sobre las mesenquimales y su posible empleo en el síndrome de Sjögren? Antes de todo, para poder comprender cómo pueden actuar las mesenquimales como inmunomodulador en esta patología, es interesante hacer un pequeño recordatorio de qué es lo que ocurre en la respuesta del sistema inmune en un paciente con Sjögren. De una manera muy simple, el organismo mantiene un equilibrio entre dos tipos de respuesta adaptativa inmune, la Th1 y la Th2. En el caso de los pacientes con Sjögren, la respuesta se polariza hacia una respuesta de perfil Th1, lo cual determina la producción e incremento de multitud de moléculas proinflamatorias, que actúan como mediadores responsables de dañar los tejidos afectados por la enfermedad. A la vez, se disminuye el número de células reguladoras, que son las encargadas de controlar dicho equilibrio, lo cual complica aún mucho más el proceso. Hasta ahora, todas las estrategias terapéuticas para luchar contra la enfermedad se basan en contrarrestar los efectos de dichos mediadores inflamatorios a través de diferentes fármacos y con resultados más o menos aceptables. Anteriormente hemos comentado que las mesenquimales actúan modulando la respuesta del sistema inmune y reparando el daño de los tejidos lesionados. Por otro lado, hemos comentado que en determinadas patologías de origen inmunomediado, las mesenquimales en esos pacientes se encuentran alteradas. Recientemente se ha demostrado, al igual que ocurre en esas otras patologías inmunomediadas, que las mesenquimales de diferentes tejidos también están alteradas en pacientes con Sjögren, mostrando una pérdida de determinadas capacidades reparadoras e inmunomoduladoras. Mesenquimales aisladas de médula ósea, mucosa bucal o de las propias glándulas salivares presentan una capacidad inmunomoduladora de proliferación y diferenciación disminuidas, así como un perfil secretor alterado. Es decir, las células mesenquimales de determinados tejidos en pacientes con Sjögren son disfuncionales. Estos aspectos son muy interesantes, ya que nos van a permitir entender
mejoran la fisiopatología de la enfermedad, al tener que considerar la limitación por parte del organismo enfermo de modular y reparar las lesiones en este tipo de pacientes. Igualmente, desde la perspectiva de la terapia celular, será importante considerar las posibles limitaciones del posible uso autólogo de las mesenquimales en pacientes con esta patología. En los últimos años se ha comenzado a estudiar en diferentes modelos animales la eficacia y la seguridad del uso de las mesenquimales frente a algunas complicaciones del síndrome de Sjögren, como es el ojo seco. Para muchos de los que me escucháis, y seguro que tenéis alguna mascota, indicar que el perro es la única especie doméstica que padece el ojo seco de manera natural y con una fisiopatología similar a la del ser humano, manifestando una sintomatología clínica mucho más manifiesta. Ello hace del perro un modelo preclínico ideal para evaluar la eficacia y seguridad de las mesenquimales en este síndrome. Vemos en estas imágenes la comparativa de un ojo seco en la especie humana y en el perro. Nuestro equipo, en el año 2015, utilizando el modelo de ojo seco en el perro, demostró por primera vez la eficacia y seguridad del empleo de las células madre mesenquimales en el tratamiento de este cuadro en animales que lo padecían de una manera muy severa, sin prácticamente producción de lágrimas y con importantes daños en la superficie corneal, y que además no respondían a ningún tratamiento. ¿Qué fue lo que demostramos? Pues tras la aplicación de una sola dosis de mesenquimales alrededor de la glándula lagrimal, se producía un incremento de la producción de lágrimas y una disminución de los daños corneales en el 75% de los animales tratados, y al menos durante un periodo de 9 meses sin ninguna otra medicación. Todos estos conocimientos están permitiendo que a la fecha de hoy existan prometedores estudios clínicos en patologías inmunomediadas muy relacionadas con los pacientes que sufren algún tipo de Sjögren. Específicamente, existen registrados 3 estudios clínicos frente al Sjögren, empleando células madre mesenquimales. En concreto, uno de ellos se basa en la misma estrategia de aplicación que nosotros publicamos anteriormente, la implantación periglandular de mesenquimales en la glándula lagrimal. Por otro lado, también hay un importante número de estudios empleando mesenquimales para otras 2 patologías, como son el lupus eritomatoso y la artritis reumatoide, muy asociadas a pacientes con Sjögren. Antes de resumir los resultados que ha demostrado la administración de mesenquimales en algunos de estos estudios, primero de todo me gustaría que pudiésemos entender cómo actúan estas células en pacientes con Sjögren. Como anteriormente se comentó, una de las grandes capacidades de las mesenquimales era su enorme potencial de modular el sistema inmune. De esta manera, las mesenquimales, en estos casos de polarización de la respuesta inmune, van a favorecer la recuperación del equilibrio entre la respuesta Th1-Th2, disminuyendo la producción de sustancias proinflamatorias y con ello permitiendo disminuir los mediadores responsables de la enfermedad. Además, también se ha visto que estas terapias incrementan el número de células reguladoras y por ello favoreciendo un estado de inmunotolerancia. A todos estos aspectos sobre el sistema inmune hay que añadir una gran variedad de efectos sobre otras funciones del organismo, que van a terminar de permitir de reparar parte del daño en otros órganos y tejidos que están lesionados en esta enfermedad. ¿Qué estrategias de aplicación se están usando específicamente en el síndrome de Sjögren? Por un lado, las estrategias actuales de implantación de las mesenquimales son 2, una local y otra vía sistémica. La aplicación local permite el depósito de una importante cantidad de células, como demostramos en nuestros estudios preclínicos en modelo animal, mientras que la administración sistémica aprovecha la capacidad de migración de las células hacia los tejidos dañados, donde realizarán su función reparadora. ¿Y qué resultados iniciales conocemos? Clínicamente, estos pacientes no solamente van a disminuir su perfil proinflamatorio relacionado con la enfermedad, sino que van a aumentar determinados mediadores antiinflamatorios y su número de células reguladoras, que van a ayudar a revertir el cuadro de autoinmunidad. Secundariamente, gracias al efecto paracrino de las mesenquimales,
Estas van a demostrar la capacidad de preservar y reparar parte de los tejidos glandulares lesionados y, por tanto, ayudar a incrementar su función secretora. Este punto es muy importante para aumentar la calidad de vida en estos pacientes. Además, gracias a su capacidad de migración, potencian la recuperación y regeneración de diferentes tejidos y órganos dañados, con la consecuente mejoría clínica, como es la función renal, funcionalidad articular, mejoría de la superficie ocular, entre otros. Recientemente se han publicado los resultados de la terapia celular halogénica con mesenquimal tejido adiposo aplicados en la glándula lagrimal en pacientes con Sjögren. Sus conclusiones han demostrado una notable disminución de la sintomatología clínica, un aumento de la estabilidad de la lágrima, así como la disminución de su osmolaridad, incrementándose el test de Schimmer y sin ningún tipo de efecto adverso. Estos resultados son similares a los anteriormente comentados en nuestro modelo canino y que vienen a corroborar el importante efecto inmunomodulador y de las mesenquimales en la función lagrimal y sobre la superficie ocular. Por último, me gustaría comentar las futuras terapias en estas patologías inmunomediadas en los próximos años. Independientemente de la finalización de los diferentes estudios clínicos con mesenquimales que parecen aportar prometedores resultados, conforme aumentan los conocimientos en biomedicina con estas células, aparecerán otras novedosas estrategias. Entre las más interesantes destaca el uso del secretoma como fármaco inmunomodulador y reparador. Como hemos estado citando, el mecanismo de acción de las mesenquimales es realizado por este cóctel de productos que componen el secretoma y que va a representar más del 80% de su efecto terapéutico. La utilización del secretoma como fármaco ya ha demostrado en muchos modelos de enfermedad ser tan eficaz como la utilización de las propias células mesenquimales. Por otro lado, el secretoma, adecuadamente preparado en distintas formulaciones farmacéuticas, tiene grandes ventajas respecto al empleo de las propias células, destacando desde el punto de vista de la producción, logística, almacenamiento, lo cual va a permitir su disposición inmediata, cosa que no ocurre en el empleo de las propias células. Precisamente con esta temática, actualmente estamos trabajando en la utilización del secretoma de las células madre mesenquimales como colirio para el mantenimiento y tratamiento del ojo seco severo. Para ello, lo que hacemos es cultivar las células en unas condiciones muy similares al ambiente proinflamatorio parecido al que se encontrarían en un paciente con esta enfermedad. Obtenemos así un cóctel muy específico de moléculas bioactivas en su secretoma con importantes capacidades antiinflamatorias y reparadoras sobre el daño de la superficie ocular. Aquí vemos los resultados de la aplicación del secretoma como colirio en un modelo preclínico canino de ojo seco y su importante mejoría a los 4 días de administración. Podéis observar cómo el color verde, que representa el tejido de la superficie corneal dañado, evoluciona favorablemente tras pocos días de aplicación. En el secretoma, como comentamos anteriormente, también se encuentran unas nanopartículas con enormes capacidades en la reparación e inmunomodulación, que son los exosomas. Estas partículas, del tamaño de un virus, juegan un papel muy importante en la comunicación entre células, lo que equivaldría a un mensaje específico entre tipos celulares para producir respuestas biológicas específicas. A través de sus exosomas, las mesenquimales desencadenan importantes funciones en los tejidos concretos, modulando el sistema inmune y la reparación de los tejidos lesionados. Además, estos exosomas pueden ser aislados del secretoma para ser preparados y aplicados como formulación farmacéutica, cuyos resultados previos son muy esperanzadores como futuras terapias. De hecho, existen ya algunos estudios previos en los que los exosomas aplicados en la superficie ocular mejoran enormemente su sintomatología y la reparación de los daños en la superficie corneal. Otro importante papel que representarán los exosomas en el futuro es el de biomarcador, es decir, indicadores de determinados aspectos de la enfermedad.
En nuestros estudios hemos observado cómo exosomas secretados por mesenquimales en patologías inmunomediadas presentan una composición alterada, lo cual manda señales erróneas a los tejidos dañados. Por tanto, su identificación servirá en un futuro tanto como indicador para su diagnóstico precoz como para evaluar el pronóstico y curso de la enfermedad. En fin, sin crear falsas expectativas, personalmente creo que en unos años el uso de las mesenquimales, su secretoma o alguno de sus componentes va a permitir el desarrollo de potentes terapias inmunomoduladoras en enfermedades inmunomediadas complejas. Esperemos, por otro lado, que la sociedad y nuestros políticos se den cuenta de la importancia de invertir en ciencia, ya que la inversión en la misma es tal vez de las más rentables en retorno para mejorar la salud y calidad de vida de la población. Agradecer vuestra atención, muchas gracias.